Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas y formadas, espero yo, en temas políticos y administrativos. El 27 de octubre es el día de las elecciones regionales y territoriales. Vamos a escoger nuevos 32 gobernadores, 1.103 nuevos alcaldes, 32 asambleas departamentales, 1.103 consejos municipales y no sé cuántos, la verdad sea dicha, juntas administradores locales, porque todos los municipios y ciudades tienen ediles. Y esperamos que cuando vamos a las urnas y en el transcurso de toda la jornada pre y electoral, pues nosotros tengamos mucha conciencia de qué es lo que oímos, qué es lo que leemos, qué es lo que se nos informa alrededor de estos acontecimientos políticos. Por eso hemos invitado el día de hoy a Néstor Julián Restrepo. Él es el coordinador de la maestría en estudios políticos. Comunicación política. En comunicación política. Coordinador de la maestría en comunicación política de la Universidad AFIT. Bienvenido otra vez, porque ya ha venido varias veces. Sí, para efectos pedagógicos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roger, por invitarme al programa Sinergia Informativa. Bien. No, muchas gracias a usted, porque es que la verdad, si estamos queriendo construir cultura política, si queremos que la gente sea más juiciosa, más consciente y que participe más, pues la gente debe saber más. Y con personas con usted, con seguridad. Vea, uno de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención en este proceso pre y electoral, porque realmente digamos que lo propiamente electoral empieza en el mes de julio. ¿Cierto? Son 3 meses del sistema electoral. 3 meses. Que plantea el sistema electoral como lo llamarían los norteamericanos, la carrera de caballos, donde todo el mundo sale. La recta final. La recta final. Ajá. Una carrera. A partir del 26, 27 de julio. Sí. Julio, a agosto, a septiembre y a octubre, 27 de octubre, ya le acabó las elecciones. Entonces, todo de ahí para atrás es preelectoral, es de organización, de yo quiero, yo aspiro, yo soy precandidato, yo quiero hacer alianzas, etc. ¿Qué me ha llamado la atención? Hombre, que hay demasiado grupo significativo de ciudadanos, muchos movimientos por firmas y como que muchos, permítanme la expresión, como haciéndole el feo a los avales de los partidos con personalidad jurídica. Hombre, ¿por qué será? ¿Qué está pasando? Roger, ese es un fenómeno que no es solo colombiano, sino mundial. Ya. O sea, en todas partes lo que está pasando es la decadencia, el desafecto hacia la clase política. ¿Desafecto? Sí, una desafección política, como lo llamaríamos en la ciencia política, hacia todo lo que tenga que ver con los partidos políticos y el político tradicional. Sí. Entonces, en Europa no sirve ni político de izquierda ni derecha, en América no nos sirven los políticos liberales, los partidos liberales y conservadores, y empezamos a buscar fenómenos de lo que llamaríamos personalización de la política. En el caso colombiano se podría hablar de este fenómeno después de la Constitución de 1991. Sí. Donde los partidos tradicionales le dan pasamos de un bipartidismo a un multipartidismo. Sí. Se suponía que la Constitución iba a dar representación política a aquellos ciudadanos que no estaban dentro del liberalismo o el conservadurismo. Se suponía que los raizales de San Andrés iban a tener su colectividad, su representatividad. Sí, los indígenas iban a tener sus representantes, los afrodescendientes iban a tener su representante. No pensaban que iba a aparecer Cambio Radical, que iba a aparecer el partido de la U, el Centro Democrático y esos partidos que han ido surgiendo. Ese es el primer avance. Luego hay un segundo avance que es en el 2002. Pero perdón, déjalo ahí. Vale. Avance, ¿por qué dice avance? Si hay realmente avance, pasar del bipartidismo al multipartidismo. Se suponía que era un avance democrático, para ampliar la democracia. Las dictaduras en América Latina habían terminado. Sí. Colombia no tuvimos dictadura, pero se suponía que era la alternancia a la democracia y que todos los colectivos podían participar en política. Pues el avance en el sentido. Era el sentido en eso. Pero también hay un avance tecnológico, las nuevas tecnologías de la información, la televisión por cable, el internet, hacen que aparezcan la figura de los outsiders. Sí. Aquellas personas que no son políticos tradicionales que empiezan a ser parte de la política, empresarios, por ejemplo. Perfecto. Entonces aparece el fenómeno de Fujimori en Perú. Aparece en el caso colombiano, que decía ahorita en el 2002, el caso de una persona como Álvaro Uribe, que venía de un partido tradicional, pero que se deslinda, se desmarca de la colectividad partidista y empieza a aparecer como figura él.
Sí. Por ejemplo, todos los colombianos... Ese es el segundo aspecto que usted quería mencionar. Sí, ese es el segundo Entonces, aspecto. el de la figura personal. Personal. No la de la institucional, que era el partido Liberal o o partido conservador. conservador, porque Álvaro Uribe Vélez venía del partido liberal y entonces él empieza a deslindarse desde hace tiempo atrás con el sector democrático del liberalismo. Y, en fin, hasta llegar a aspirar a la presidencia de la República, pero entonces es él, no el Partido Liberal. Es él, es él. Y aparece un fenómeno con estos tipos de personas que pasa en toda América Latina, Correa, Chávez, Lula, y es que... ¿Y todos son outsiders? No, son políticos que usan la figura del outsider, de salirse de la política tradicional. El outsider es como por fuera. Está por fuera. Por fuera, outsider. A ver, sí. entonces qué rico esa claridad hoy, porque a veces pensamos que el outsider tiene unas características muy especiales, muy, digamos, peculiares al estilo de Sergio Fajardo Valderrama, por ejemplo. Él sería un es un outsider, sí. pero no necesariamente es el alternativo, porque le suena a uno outsider alternativo, que se diferencia de los demás apolítico aparentemente, porque entonces no puede, extrañamente, porque no puede ser apolítico y está practicando política. Tiene en fin, una visión política. Sino que están por fuera, digamos, de lo institucional. Exacto, de los partidos, del sistema de partidos. Del sistema de partidos. Que era lo que monta el diseño institucional del Estado moderno. Sí. Entonces, en el caso del fenómeno de Álvaro Uribe, es que tienen la capacidad, personas como Álvaro Uribe tienen la capacidad de confundir ideológicamente al elector. O sea, usted le puede preguntar en el parque de un pueblito a un señor liberal de tradición que si Álvaro Uribe es liberal, y le va a decir que sí, pero va y se sienta en otro parque a un viejito conservador de ultranza y le dice, qué maravilla. va a ser igual. Ajá. Y eso pasa en toda América Latina. Sí. Y en Europa, o sea, uno diría en Europa que es un sistema parlamentario, no tendría por qué haber eso y los partidos deberían ser fuertes. Ajá. En este momento en Italia hay un comediante que llega a la Pepe Grillo, sí. que llega a la presidencia, por así decirlo. En Ucrania, a un comediante. Entonces es un fenómeno mundial. Es un fenómeno que con la globalización y las nuevas tecnologías de la información hacen que el que salga en televisión, que el que salga en las redes sociales, que el que salga es la persona y no el partido político. Muy bien, démoslo ahí. Por eso entonces no nos debemos extrañar nosotros. Porque, por ejemplo, un Martín Emilio Cochise Rodríguez, después de 1991, en este nuevo proceso multipartidista y de outsiders, de personas de afuera, por fuera de las instituciones políticas, entren a ser parte de la política. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de Martín Emilio Cochise Rodríguez, exciclista. Estamos hablando de Santi Martínez, un periodista, de Alonso Arcila. Santi se quedó allí. Alonso Arcila también fue concejal de Medellín. En fin, dejémoslo ahí, vamos a unos mensajes, ya regresamos. Continuamos conversando con Néstor Julián Restrepo. Él es el coordinador de la maestría en comunicación política de EAFIT. Bueno, volvamos a mi preocupación. Entonces, ¿por qué tanta aspiración por grupos significativos de ciudadanos y no esperar el aval de un partido político? Entonces, usted nos habla del proceso que se viene viviendo desde 1991, cuando se habla del multipartidismo, terminamos hablando de los outsiders. Bueno, volvamos a sentarnos. Esa es la tendencia. Sí. ¿Es una buena tendencia? Yo veo muchos problemas, porque la idea de cuando se habla de grupos significativos es porque como el partido no representa, deja de representar al liberalismo, ya no lo representa, a un liberal no lo representa el Partido Liberal, a un conservador no lo representa el Partido Conservador. Los ciudadanos tienen que refugiarse en algo. Entonces los cristianos empiezan a refugiarse en colectivos cristianos, los grupos LGBTI empiezan a buscar colectivos que los representen, y esos serían los grupos representativos que podrían ir a la política. El deber ser debería ser eso. Pero lo que aparece es un vicio del sistema, un vicio o una falla en el sistema electoral y el sistema de partidos en Colombia, y es que aquel individuo que no se puede insertar al partido, lo que hace es montar su colectividad por afuera con unas reglas de juego que instaura el sistema, que son 50.000 firmas,
ir a recolectarlas y aparece un movimiento. Sí. Eso es lo que en teoría llamaríamos un partido electoral. O sea, aparece para una elección, pero desaparece para la otra. Exactamente. Cuando aparecen 76 partidos después de la Constitución de 1991, pues digamos que aplaudimos. Uy, claro, qué bacanería, permítanme. La participación, todo el mundo tiene la posibilidad de participar. Pero entonces eso se fue degenerando. Se empezaron a conformar lo que se llama los garajes. Usted dice fábrica ahorita, antes se les decía garajes, garajes electorales, de intereses muy particulares, ya no representaban intereses generales. Entonces ya se volvían individualistas y ya no representaban lo que la política debe representar. Claro. Entonces se reducen, hay un acto legislativo, una reforma del 2003. Fue la de 2003, y se reducen y quedan como en 10 o 12 partidos con personería jurídica, y de ahí pues viene todavía, la Constitución lo permite, la posibilidad de lo que usted acaba de decir, de inscribirse por firmas. Con 50.000 firmas en una ciudad como la de Medellín, le entregan la personería momentánea, eso con un permiso, ¿cierto? Un permiso momentáneo, porque no es personalidad jurídica. Pero oiga, mire esto, volvemos, son intereses como particulares. Venga, venga, que yo quiero ser, y yo los defiendo a ustedes. Estos días estuvo por aquí un señor Patricio Gaviria, quien dijo, yo voy a ser candidato a la alcaldía de Medellín para defender a los que están afectados por las fotomultas y a los motociclistas. Y así cada nicho va pensando en sus propios intereses. Eso no responde a la esencia política. Lo que pasa es que cuando se desaparece el partido, que todavía están, pero cuando en esta figura que estamos viendo desaparece el partido, desaparece la agenda pública que tenían los partidos. O sea, el liberalismo tenía una agenda muy clara que sirvió para montar país que tenemos. Sí. El Partido Conservador tenía una agenda muy clara que montó el país que tenemos. Lo que va sucediendo con estos grupos significativos es que van representando una política gremial, una política de sectores, pero que al mismo tiempo ese político tiene un interés de llegar, y es en ese momento lo que empieza a hacer es alianzas con todo mundo. Entonces uno diría de una manera muy tosca decir, hago alianzas con Dios y con el diablo con tal de llegar. Y entonces tal de llegar. Sí, entonces ahí aparece un fenómeno que aumenta el clientelismo político, disminuye la institucionalidad y genera los problemas que tenemos ahorita de gobernabilidad. Exactamente. Me parece a mí que hay una expresión que hemos utilizado varias veces acá, que es volatilidad. Me parece a mí que son tan volátiles los partidos, los grupos significativos de ciudadanos, que ni siquiera aparentemente los afectan las normas de, por ejemplo, la doble militancia. Tenemos un caso muy concreto aquí en Medellín, que es el del concejal Daniel Carvalho y la concejala Daniela Maturana, quienes son hoy concejales por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Creemos. Y ya se inscribieron sin terminar todavía su periodo, que es el 31 de diciembre de 2019, ya están inscritos por otro grupo significativo de ciudadanos, que creo es todos juntos, creo que es. Pues, ahí habría una doble militancia, pero supuestamente, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución y la ley 1475 de 2011, no hay doble militancia, porque ahí no dice taxativamente que los grupos significativos de ciudadanos, lo que habla de partidos y movimientos. Sin embargo, hay una sentencia, la sentencia C-490-2011, que dice que hasta ellos los toca. Pero mire, es tan volátil que hay hasta vacío jurídico al respecto. Claro, es que es una evolución, y de hecho el sistema electoral, el sistema de partidos en Colombia debería evolucionar a la par de eso o restringir. Pero no está ni uno ni otro, o sea, están dejando jugar a una lógica de intereses marcados, donde lo que importa es la alianza estratégica para poder lograr llegar al poder y empezar a hacer alianzas por fuera. Y hay un fenómeno muy interesante, y es que estos candidatos consiguen su propio aval y luego empiezan a hacer alianzas con los mismos partidos, abandonando su propia lista. Muchas veces pasa así, y aquí ya pasó en Medellín, pasó con un candidato que fue el candidato de los avales de otros partidos y se le olvidó su lista. Entonces, ¿cuál fue ese? Rico. Gabriel Jaime Rico. Gabriel Jaime Rico. Sí. Su lista no llegó a nada porque se les olvida. Al final tienen que depender de tantos jefes políticos y de tantas listas que no pueden ni siquiera con la de ellos. Pero bueno, Luis Pérez Gutiérrez llegó a la gobernación de Antioquia por un grupo significativo de ciudadanos con el apoyo del Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Centro Democrático, Cambio Radical, etcétera. El mismo Federico por Creemos, y hubo apoyo de diferentes partidos tradicionales. Claro, pero ahí, el caso de Luis Pérez, por ejemplo, ahí yo veo un fenómeno muy interesante.
y es que la política en Colombia empieza a jugar al lado de los individuos con alta reputación. O sea, Luis Pérez puede tener un grupo significativo, de hecho ni siquiera se acuerdan del grupo significativo con el cual Luis Pérez llegó. Sí, o sea, lo que importa es Luis Pérez. Lo mismo Álvaro Uribe, o sea, Álvaro Uribe, muchos dicen que se lanzó por el partido de la U, cuando él se lanzó por un partido que llamaba Primero Colombia. Sí. Un movimiento. Entonces no importa, lo que importa es la persona. Entonces ahí es donde hay un juego de reputación. Lógicamente, Luis Pérez va a tener mucha más reputación que los candidatos que vienen para la alcaldía de Medellín, por ejemplo. Bueno, y finalmente, para irnos a mensajes, déjenoslo en puntica. ¿Esto afecta la democracia nuestra? ¿Se necesita que se fortalezcan nuevamente los partidos políticos, no obstante la falta de reputación y esa desafección de que usted habló al principio? ¿Eso es necesario o ya estamos en tránsito a que desaparezcan definitivamente y que sea el mundo de la política, de los intereses particulares? No, yo creo que en estos momentos la democracia colombiana tiene un serio problema desde esa parte. Porque lo que les decía ahorita, no tenemos agenda pública, no tenemos una hoja de ruta que nos lleve a unas políticas reales de Estado, sino políticas de gobierno. Muy bien, entonces, según usted, ¿está entendiendo? Debería mirarse atrás, un reversazo por el fortalecimiento de los partidos políticos. Déjalo ahí, eso es lo que creo yo, bueno, lo que le he entendido yo. Vamos a los mensajes, ya regresamos, pero ante esta frase, ¿al qué piensa usted, Néstor Julián? Dice lo siguiente, esta frase, que cuando regresemos usted nos dirá qué piensa de ella. Las personas deben desempeñar cargos públicos y luego volver a sus negocios y vivir bajo las leyes que aprobaron. Las personas deben desempeñar cargos públicos y luego volver a sus negocios y vivir bajo las leyes que aprobaron. ¿Qué piensa Néstor Julián Restrepo de esa frase? El político es un servidor público y por lo tanto debe ayudar a construir la convivencia ciudadana y luego de que termine su labor volver a ser ciudadano y entablar las relaciones con todo el mundo de la misma forma, no quedar ni arriba ni abajo, sino volver a lo mismo lugar. A mí me recuerda también esa frase de algo. Usted y yo queremos partir un terreno, entonces cada uno va a jalar para su lado, ¿cierto? Entonces hay una recomendación que la quiero aplicar en relación con esa frase. Hagamos una cosa. Esta tierrita es para los dos y la vamos a repartir entre usted y yo. Hagamos una cosa. Reparta usted y yo escojo. ¿Entienden eso? Sí. Maravilloso. Bueno, Néstor Julián, entonces, bueno, hay que volver hacia atrás, hay que fortalecer los partidos. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que volver a la lógica de los partidos, esos partidos que llamaban partidos de masas y partidos de cuadros, es bien difícil. Hay una evolución en la forma de hacer la política. Yo creo que lo que hay que hacer, sin que desaparezcan, los partidos deben de volver a fortalecerse y de tener dientes al interior. O sea, la organización debe tener condiciones claras para que haya militantes nuevamente y si haya células, porque no los hay. Y lo segundo es que también deben de haber realmente grupos significativos y colectivos. O sea, por ejemplo, yo sueño con que un día en Colombia la política sea del territorio, o sea, por ejemplo, cada ciudadano, cada colectivo de Medellín conozca directamente a su concejal, o sea, un concejal por barrios o por comunas. Ah, no me diga. Que tengan control político y que realmente desarrollen su política. Y igual un diputado que sea por su región o un representante de la Cámara por su región. Entonces, de ahí se fortalecerían muy bien nuevamente partidos políticos, pero también los colectivos que representen a los grupos LGBTI, a las minorías, llamémoslas así, de todos esos colectivos que necesitan una representación política. Venga, explíquenos lo que usted ha venido diciendo. Es que cuando usted habla de partidos políticos, está hablando de políticas, ¿cómo aquí usted dijo la palabra exactamente ahorita? Se ha pensado el país como de manera más global y más estructurada. No por segmentos, no por nichos. O sea, Colombia es un país que funciona por regiones. Pero usted decía, lo que hemos logrado en este país, por ejemplo,
es gracias a los partidos políticos. Sí, o sea, la institucionalidad o la poca o nada de llamarnos República de Colombia se lo debemos al liberalismo y al conservadurismo. Bueno. Son los partidos tradicionales. Pero eso es bueno o malo. Eso fue bueno. Lo que hay es una evolución donde esos partidos que ahora uno cada 4 años cree que el Partido Conservador va a desaparecer. Exactamente. O sea, y el Partido Liberal pasó de ser el gran partido atrapatodo a convertirse en un partido cartel buscándole puestos después de esta elección, buscando puestos públicos. Sí. Es deprimente ver ese fenómeno. Uno lo que pensaría es que el liberalismo vuelva a ser lo que era y el conservadurismo vuelva a ser, pero también que hayan esos colectivos representando. Les doy el ejemplo, o sea, los radicales de San Andrés debieron de tener su partido, su movimiento social que lo representara. Sí. Y que tuviera un interés para los indígenas, ahorita que los vemos así, deberían tener su partido. Aquí en Antioquia hubo un partido indígena en el cual colaboró para llegar a la alcaldía y no hubo ni un solo secretario indígena, por ejemplo. Pero eso no son como ínsulas gobernando. Sí. Son un montón de ínsulas, tienen un montón de intereses. Y siempre se van a chocar los intereses de unos contra los de otros. Bueno, para la muestra un botón. Los intereses de los indígenas están chocando con los intereses, a propósito de las mingas indígenas y de los bloqueos que ajustan ya varios días en el Cauca. Ya los mestizos también están ya chistando y ya estuvieron, la semana pasada lo vimos, agrediendo la sede de la CRIC, porque están diciendo ustedes son los responsables de nuestra quiebra. En fin, mire, intereses contra intereses, un montón de ínsulas. Y lo que falta precisamente es la institucionalidad ahí, o sea, donde allí se deliberen esos fenómenos. Los indígenas tienen todo el derecho a demandar y todo el mundo, pero entonces el real lugar debería ser el Congreso y no lo está haciendo. Bueno. Néstor Julián, vamos a terminar con un comentario final del académico y el estudioso, pero también el hombre práctico, porque lo ha demostrado usted acá, a propósito de lo que está pasando. No hay muchos candidatos todavía por partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido de la U, por ejemplo, no tienen candidatos visibles, por ejemplo, a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia. En cambio, hay candidatos visibles por grupos significativos de ciudadanos. ¿Qué debe pensar el elector de manera consciente a propósito de lo que está viviendo en esta jornada preelectoral? Yo creo que el elector lo que debe pensar en esos momentos es cuál de esas personas representa las necesidades reales de la ciudad, porque uno de los fenómenos que están teniendo es que esos colectivos no están teniendo, vuelvo y le reitero, agenda o propuestas reales de ciudad, sino que se van metiendo según la coyuntura vaya pasando. Que sepan medir ese fenómeno. Que elijan el gobernante que realmente tiene la ciudad en la cabeza y que tiene propuestas reales para la periferia, para los barrios, para la centralidad de la ciudad, para todo lo que te llevamos acá en Medellín. Perfecto. Entonces, como quien dice, la respuesta me dice lo siguiente, es que no importa si es de un partido tradicional o de un grupo significativo de ciudadanos, si es un buen candidato, tenemos que mirar así. Eso es lo que tiene que hacer el inteligente, interesante y calificado elector. ¿Cuál de ellos realmente, venga de donde venga, es el que tiene la ciudad y el departamento en la cabeza, con propuestas? Y ahí sí, ¿qué importa si es de un partido tradicional o de un grupo significativo de ciudadanos? Gracias por ayudarnos a llegar a esa conclusión. Néstor Julián Restrepo, coordinador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad EAFIT. Gracias. Muchísimas gracias, Roger. Y ustedes, ya lo he dicho permanentemente, ustedes son inteligentes, interesantes y calificados. Ayuden a construir una cultura política. Y con esta conclusión que sacamos, hombre, qué bueno poder llegar el 27 de octubre a elegir a los mejores. Enarbolen la bandera del que sea, de un partido tradicional, insisto, o de un grupo significativo de ciudadanos, pero que sean los mejores. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dar con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.